el tema número 4 de esta serie de la oración y los sacramentos, que de hecho la Santa Cena lo prediqué la semana pasada y fue lo que en esta mañana tomamos el sacramento de la Santa Cena y le damos gracias al Señor por esto que ha sido instituido por Dios. Y vamos en esta mañana a hablar un tema, el tema siguiente, gloria al Señor. Vamos al libro de Marcos capítulo 16, Marcos 16 verso 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y fíjese cómo dice, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quiénes, hermanos? Y dice el 16: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El tema de esta mañana, hermanos, es 3 bautismos. 3 bautismos, ese es el tema de esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por habernos, Señor, dejado participar del sacramento de la Santa Cena, del recordatorio, Señor, de tu regreso, del recordatorio, Señor, de tu cuerpo inmolado, de tu sangre derramada por nosotros. Y, Señor, recordar y tener en mente la promesa de que un día volverás por tu iglesia, por tu pueblo, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos permitas abrir tu Biblia, tu palabra, y podamos, Señor, recibirla, entenderla, comprenderla, recibirla en el corazón para salvación. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra pueda tener el poder en esta mañana, porque sabemos que lo tiene, de cambiar, de transformar las vidas y los corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo, mi Dios. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, hermanos. 3 bautismos es el tema de esta mañana, como vuelvo a repetir. ¿Qué tan importante es el bautismo, hermano, para los que creen? Pregunto, ¿será necesario para la salvación? ¿El bautismo para qué fue ordenado? Son preguntas que debemos de contestar, debemos de traer a la mesa y contestarlas. ¿Tengo que ser buena persona para bautizarme? Hay personas que dicen, no me voy a bautizar hasta que sea una buena persona. Estas preguntas son las que están en la mente de muchos que aún, hermano, quizás no se bautizan. Pero vamos a ver las razones, hermano, y motivos del bautismo. En realidad las Escrituras nos enseñan no solo un bautismo, hermano, sino varios, al menos 3, es lo que identificamos en la palabra de Dios, y varios que son diferentes en sentido y en propósito y en sus efectos mismos. Pero antes, hermano, veamos algunos aspectos de este hermoso pasaje. En primer lugar, si me sigue ahí en sus notas, Jesús les reprochó la incredulidad de ellos, como dice ahí en ese verso, que ellos no habían creído, hermano, los testigos anteriores, como dice en el verso 12, después apareció en otra forma 2 de ellos que iban en camino yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún así ellos creyeron. Entonces vemos que muchas veces, hermano, la gente, por más pruebas, señales, demostraciones de los cambios que Dios ha hecho en la vida de muchos, aún así la gente no cree. Aún así la gente no cree, la gente es dura de corazón, se endurecen en sus corazones. Y segundo, vemos, hermano, que les ordenó predicar el evangelio sin discriminación. Eso es una ordenanza de parte de Dios, hermano, a todos los que creen. De hecho, esta mañana hablamos acerca de que debemos ser gente misionera. No solamente enviar misioneros a otros lugares. No sé, usted quizás el Señor lo llama a que levante una iglesia, un estudio bíblico en su pueblo, en el lugar donde usted nació, donde usted viene. Y el Señor lo está llamando a que regrese a esos lugares. Está preparado, ha aprendido el evangelio, conoce el evangelio, tiene la palabra, tiene el respaldo de su iglesia. Y dice, ¿sabe qué? El Señor me está llamando de regresarme a mi pueblo, a mi pueblito allá en las lomas, y comenzar una iglesia, comenzar un estudio. Eso es ser misioneros, pero también debemos de ser misioneros localmente.
Debemos de alumbrar con la luz de Cristo en este lugar donde nosotros vivimos y donde nosotros estamos, y especialmente en nuestros hogares. Así es que la obra misionera no se detiene. Usted dirá, a mí Dios no me ha llamado a ser misionero. Claro que sí, claro que Dios te ha llamado a ser misionero. Como dice ahí mismo Mateo 28:19, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una ordenanza. Y dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que ¿qué? Dice que el arrepentimiento no es una oferta. No es algo que yo llego y te digo, oye, ¿te quieres arrepentir? No es una oferta, es una ordenanza. Se les ordena a los hombres que se arrepientan de su maldad, de su pecado. Continúan las notas y quizás diga, Pablo enseñó un solo bautismo. Como dice Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Y usted dirá, pero solamente la Biblia habla de un bautismo. Pero en realidad, hermano, Pablo se refería a que nadie se puede bautizar fuera de Cristo. Esa es la ordenanza de Pablo en Efesios 4:5. Y sobre esta base vamos a ver de qué estamos hablando acerca de 3 bautismos, hermano, que las Escrituras nos enseñan. Primero que nada, el bautismo espiritual. Es el bautismo del Espíritu Santo. Primero, número 1, el bautismo espiritual del Espíritu Santo. Este bautismo, hermano, es un bautismo que sucede en el momento de la conversión. Cuando la persona se convierte, cuando la persona cree en Cristo. Sí, es algo invisible, es algo intangible, es algo que nosotros no podemos ver, no podemos nosotros decir esta persona ya nació de nuevo, sino que predicamos y el Espíritu de Dios hace una obra invisible en las personas que han creído en el Evangelio. Continúo, esto es cuando la persona nace de nuevo, como dice ahí en el verso 16, el que creyere, en el verso donde comenzamos, Marcos 16, verso 16, el que creyere. Ahí vemos en primer lugar el bautismo espiritual. Si usted cree, el Espíritu de Dios viene a su vida, viene a su persona. Ese es el nuevo nacimiento. Nadie, hermano, puede nacer de nuevo si el Espíritu Santo no viene a su vida para que usted nazca de nuevo. Y eso es algo importante porque por eso es que debemos de predicar el Evangelio y debemos de hablar siempre la palabra de Dios a la persona, porque es lo que el Espíritu de Dios usa. Dios usa su palabra para que esta palabra, hermano, vaya al corazón de las personas, los que oyen. Y esas personas cuando creen, creer significa arrepentirse. Cuando se arrepienten, entonces el Espíritu de Dios viene a sus vidas y los hace nacer de nuevo. Ese es el bautismo espiritual. Y esto también quiero decirlo, que cuando una persona nace de nuevo, esa persona recibe el Espíritu de Dios, recibe el Espíritu Santo. No hay una tal segunda experiencia, después de esperar a un suceso secundario, a una evidencia secundaria. Eso es inexistente dentro de la Escritura. Así es que vemos, por ejemplo, un ejemplo, hermano, en la plática que Jesús tuvo con Nicodemo. No pierda ahí a Marcos, pero vamos a Juan capítulo 3, verso 5. Es aquella famosa plática que Jesús tuvo con Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley de Israel. Y dice la Biblia, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es. O sea, usted nace naturalmente de un ser humano, de una mujer específicamente. Usted es de carne. Y usted y somos carnales, somos hechos de carne. Pero dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todos los que creen en Cristo Jesús solamente pueden nacer por medio del Espíritu Santo. Pero cuando yo le predico la palabra de Dios, el Espíritu de Dios es quien va a su corazón, lo hace creer para que usted nazca de nuevo.
Yo no tengo que hacer ninguna cosa más, nada. No tengo que cantar, no tengo que vestirme de Superman, ni vestirme de payaso, ni hacer circo, maroma y teatro para ver si usted cree. Yo no tengo que disfrazarme, no tengo que hacer un espectáculo, un show, caerme, gritar. No tengo que hacer nada. Solamente predicar el evangelio, la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios usará esa palabra y la llevará a su corazón. Y si usted cree, será salvo. Será salvo. Así de sencillo, esa es la ordenanza. No hay nada que hacer. Porque digo esto porque muchas veces la gente con el tiempo, la iglesia se les empieza a hacer aburrida. Ay, qué aburrido, por eso casi no voy, dice la dura, por eso casi no voy. Pues nada más cantamos, nada más predica el pastor, algo que a veces no le entiendo y más nada. Pues es que de eso se trata, de que la palabra de Dios venga a su corazón y usted crea y sea salvo. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de Dios. Continúa adelante. El Espíritu Santo nos hace creer y nacer de nuevo. Ahora, yo tengo que preocuparme porque mi predicación sea elocuente, sea atractiva, sea emocionante, sea una predicación llamativa, porque usted lo crea, hoy en día se ha hecho una ciencia de los predicadores, de que enseñan, especialmente en la homilética, en la exposición de la palabra, que el predicador tiene que ser muy sobresaliente para que la gente te ponga atención. En algunas de las clases yo les he dicho, en algunos estudios les he dicho, hermano, que hoy en día se recomienda que las predicaciones solamente duren máximo 30 minutos, porque después de 30 minutos la gente se aburre, se duerme y se desconecta. Entonces viene una carga sobre uno como predicador. Y entonces los predicadores están pensando, híjole, tengo que buscar ilustraciones que les llame la atención. Tengo que hacer pantominas y tengo que hacer algo para que la gente no se duerma. Debe ser una cosa, que eso no es así. Eso no es así. La predicación y el Espíritu de Dios tienen el poder suficiente para salvar a todos aquellos que están y han sido llamados a la vida eterna. Efesios capítulo 1, verso 13. Fíjate cómo dice. Pon atención en este pasaje. En él también vosotros, habiendo ¿qué? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuándo el Espíritu de Dios viene a tu vida? Póngame atención aquí, hermanos, póngame atención aquí. ¿Cuándo viene el Espíritu de Dios a tu vida? Ponlo en el 3, hermano, por favor. ¿Cuándo viene el Espíritu de Dios a tu vida? Cuando escuchas el Evangelio y cuando crees al Evangelio. El Espíritu Santo viene a tu vida. La Biblia no habla de una experiencia secundaria. ¿Sí? Eso es una mala teología. Es una mala teología y se los tengo que decir, pero hay maestros que enseñan que una persona cree en Cristo ahorita, pero el Espíritu Santo no ha venido. Entonces tienes que buscar el bautismo y la unción, o no sé, la evidencia del Espíritu de Dios. Y dicen ellos que tienes que hablar en lenguas. Eso es totalmente fuera de un contexto teológico. Cuando usted cree, cuando cree el Evangelio, cuando se le predica el Evangelio, no mi testimonio, no mis experiencias, no mis ilustraciones, cuando usted cree el Evangelio, lo cree con atención, dice la Biblia que en ese momento usted es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? En ese momento fuiste sellado. Y un sello significa propiedad. Tú pasas a ser propiedad de Cristo. En ese momento. Y usted dirá, pero pastor, yo creí hace, no sé, 10 años, 20 años y aún sigo aquí. Bueno, usted sigue porque el Espíritu de Dios está en su vida.
De otra manera usted no pudiera permanecer, no pudiera seguir, no pudiera avanzar, no pudiera usted crecer, hermano, en el Evangelio, si el Espíritu de Dios no estuviera en su vida. En mis 30 años de cristianos jamás yo he hablado en lenguas, pero aquí estamos. Y vemos que la vida en Cristo, en mi persona y en la persona de muchos que han creído en Cristo, sin ninguna clase de mala teología, sigue adelante creciendo y avanzando. Continúa adelante, hermano. El nuevo nacimiento es el bautismo del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento. Eso significa nacer de nuevo. Eso significa el bautismo espiritual. Nacer de nuevo. Ya lo dijo Jesús allá en Marcos 16:14. El que creyere. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no hay nada que tú tengas que hacer antes para que Dios te salve, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios tiene que venir a tu vida cuando se te predica el Evangelio, y entonces Él te regenerar o lavar y regenerar es el sinónimo espiritual de lo que significa nacer de nuevo. Dice que hemos sido lavados y regenerados por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, dice el 6, abundantemente. O sea, Él no te da un pedazo ahorita y te da otro pedazo mañana. Él derrama su Espíritu abundantemente en tu persona por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así es que esto, hermano, quizás usted lo escuche por primera vez y digan: pero es que a mí me enseñaron. Sí, es cierto. Es cierto, yo he sido consciente, se lo he dicho muchas veces, hermano. Lamentablemente hay personas que les han enseñado mal. Y muchas personas no están dispuestas a reconocer ese error. Bueno, vamos a ver qué es lo que la Escritura dice. La Biblia dice que usted necesita creer en Jesús, arrepentirse de su vida. Arrepentirse significa dejar esa vida que lo lleva a la condenación. A veces cuando uno mira la vida de la gente, por ejemplo, ¿alguna vez usted ha mirado, hermano, y mira usted mira o ha mirado, no sé, alguna vez algún video de la gente, de los bailes de la gente, los bailes cuando están sus bandas y sus grupos musicales? ¿Los ha mirado cuando están todos bailando, tomando? Yo lo que veo es simplemente gente, hermano, que no se arrepienten de su vida y que quieren vivir su vida en la carne, en los deseos de la carne, dándole gusto a su carne, pero no se dan cuenta y no saben, no perciben que tales personas, hermano, se perderán por la eternidad. Por eso predicamos el Evangelio a toda criatura, para que nazcan de nuevo, para que vengan a Cristo, para que sean salvos en Cristo Jesús. Continúa adelante. El nuevo nacimiento es la morada del Espíritu Santo. Quiero que entiendas esto. Es la morada del Espíritu Santo en nosotros para siempre. El Espíritu de Dios no viene a ti y después se va. El Espíritu de Dios no viene a tu vida y después te deja, te abandona. Eso es inexistente. Eso también es otro. Porque hay gente, pregunto, hermano, ¿a poco no hay gente que creen que la salvación se pierde? Pregunto. ¿No hay gente que cree que la salvación se pierde? O sea, hoy eres salvo, pero cuida tu salvación porque mañana quizás la puedes perder. Si así fuera, créamelo, que todos ya la hubiéramos perdido hace años atrás. Ya nuestra salvación fuera inexistente. Pero en realidad la Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas para siempre, por siempre. Juan 14:15. Juan 14:15. Fíjate lo que las palabras y la promesa de Cristo. Si me aman, y esa es una expresión muy profunda. Si me aman. El asunto es que la gente que anda en su pecado, en su maldad, en sus vicios, en su carne, en los deleites de su carne, que anda dando gusto a su carne, que vive lo que le complace lo que su carne desea. ¿Qué quieres este fin de semana, carne? Pues borrachera.
pues baile, vamos al mundo, vamos a vivir la vida, dice el mundo. Entonces, los que viven en esos deseos de la carne, ellos no pueden decir que aman a Cristo. Porque amar a Cristo es como cuando tú amas a tu esposa, a tu esposo. Pregunto, si hay un verdadero amor a la esposa, al esposo, ¿hay fidelidad? ¿Sí o no? Hermanos, ¿por qué me miran raro? Si hay amor, hay fidelidad. La fidelidad sale por la ventana cuando ya no hay amor. En muchos casos, no digo que en todos, pero en muchos casos, ¿por qué engañaste al esposo, a la esposa? Pues porque ya no hay amor. Cuando hay amor, hay fidelidad. Si usted ama a Cristo, debe de haber fidelidad a Cristo. Pero la gente del mundo que da gusto a su carne, ellos no pueden decir que aman a Cristo. Si me aman, dijo Cristo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces una persona que vive en el mundo, que anda en el mundo, no puede decir que ama a Cristo porque en realidad no es fiel a Él. No guarda una fidelidad a Cristo. Si usted ama a Cristo, debe de ser fiel a Él. Continúa el verso 16. Y yo rogaré al Padre. Si me aman, yo voy a rogar al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Fuerte, iglesia. ¿Para cuándo? Para siempre. 17. Y el Espíritu de verdad, porque Él no es mentira, porque el Espíritu de Dios no va a aceptar tus mentiras ni tus errores. Por eso el Espíritu de Dios te llama siempre a la palabra para que todo error de nuestra vida desaparezca y afirmemos nuestra vida en la verdad eterna. El Espíritu de verdad del cual el mundo no puede recibir. Esa gente, si tú vas al mundo, vamos a un baile un fin de semana. Oye, tú amas a Cristo. Oh, yo amo a Cristo. Mira, aquí lo traigo colgado. Mira, aquí está. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así es que, hermanos, una realidad indiscutible. La carne se rebela. La carne no quiere. La carne es enemiga de los designios de Dios. Nuestra carne, tú en ese cuerpecito bonito y chulo que tanto cuidas. Ese cuerpecito es un enemigo de la vida de Dios. Pero si no fuera por el Espíritu Santo que está en tu vida, tú no estuvieras aquí. Piensa, echa memoria. ¿Dónde estuvieras? ¿Dónde anduvieras? ¿Sí? Estuviéramos todos, hermanos, perdidos. Pero el Espíritu de Dios es quien nos trae a esa vida espiritual y ahora amamos al Señor, queremos ser fieles a Él, queremos guardar su verdad, su palabra, queremos y anhelamos conocerlo más a Él. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Esa es la obra espiritual del Espíritu Santo. Porque Él viene a morar para siempre. Como dice en el verso 16, Él morará y estará con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu Santo está en la vida del cristiano, del creyente, del que ha oído el Evangelio, ha creído al Evangelio. En ese momento es sellado con el Espíritu. Ese es el primer bautismo, el bautismo espiritual. Cuando usted ha nacido de nuevo, usted ha sido bautizado por el Espíritu de Dios. Usted ha sido injertado al cuerpo de Cristo. Punto número 2. El bautismo en agua. Vamos otra vez a Marcos 16, verso 14. Perdón, Marcos 16, 16, el 16. El que creyere y fuere, ¿qué, hermanos? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Este segundo bautismo sucede después de creer. ¿Sí? O sea, nadie se bautiza sin haber creído. Les he comentado que en los siglos pasados, a una persona no se le bautizaba sin antes pasar una clase exhaustiva para comprobar que su fe era legítima y verdadera.
Hoy en día, hermano, se bautizan gente, bautizan a toda clase de gente, ¿o no? Hay iglesias que dan reportes que bautizan 200, 300 personas por mes. Por mes. Ya creíste, ya haz la oración del pecador conmigo, vamos a bautizarte. Y de hecho hay iglesias o hay personas, hermano, que llevan el bautisterio a los lugares donde ellos predican. Por ejemplo, si van al parque, si van a la calle, llevan el bautisterio. Y los que en ese momento reciben a Jesús, según ellos, los bautizan ahí inmediatamente. Y dicen, ya eres salvo, ya eres un hijo de Dios, ya eres una persona convertida. Hermano, eso no es así, porque primero hay que creer. Creer significa dejar la vida pasada y empezar a amar a Cristo. Así es que muchos, hermanos, muchos se bautizan sin haber creído. Muchos se bautizan sin haber nacido de nuevo. Por eso es que hay tantos malos testimonios en las iglesias. Por eso es que hay mucha gente, les he dicho, mucha gente dice, no, yo también era cristiano y también me bauticé, pero yo ya no creo nada. Como dicen, a mí la iglesia me falló, el pastor me falló, los hermanos me fallaron. No, lo que son es que esas personas nunca nacieron de nuevo. Porque lo que es de Dios permanece. Los que creen. Si usted ha creído en Jesús, ahora como nueva criatura, usted empieza, hermano, a crecer en Cristo Jesús. Le he dicho muchas veces, Dios nos deja ejemplos análogos para que nuestra mente finita, nuestra mente pequeña, pueda entender las cosas espirituales. Si Dios nos deja ejemplos análogos, por ejemplo, cuando su hijo nace de usted, de hecho, no lo digo que ningún afán de nada, pero hay padres que por una u otra razón sus hijos nacen con síndrome Down, nacen, hermano, defectuosos. Incluso hay niños que nacen deformados, ¿sí o no? Hermanos, pero aunque nazcan de esa manera, ¿dejan de ser sus hijos? Cuando tu hijo nace, es tu hijo para siempre. Pero necesita nacer de ti, amén, hermanos. Necesitas ser tu hijo. Es tu hijo para siempre. Cuando usted, no sé, levanta a un niño de la calle, usted dice, bueno, yo lo adopto. Es diferente. Pero cuando su hijo nace de usted, es su hijo para siempre. Así es que los que han creído deben de bautizarse. Deben de bautizarse. Y cuando se bautizan el bautismo básicamente es un simbolismo de que usted anda en vida o en una vida nueva o en una vida diferente, que usted realmente ha creído en Cristo Jesús. Así es que mucha gente dice, no, yo no me quiero bautizar. Pues claro, no te quiere bautizar porque no hay un nuevo nacimiento en ti. Y si una persona dice, no ha llegado mi tiempo de bautizarme, no le insista. No le insista. Usted dirá, pero tiene que bautizarse para ser salvo. No, porque el bautismo no salva a nadie. El bautismo no es salvación. El bautismo es una señal de que usted ha creído en Cristo Jesús. Continúa adelante. Después de creer, viene la obediencia. Viene la obediencia. Ahora, continúo con el ejemplo de nuestros hijos. ¿Nuestros hijos nacen obedeciendo o usted tiene que enseñarles a obedecer? ¿Verdad que tiene que enseñarlos? Usted deja a sus hijos, le he dicho muchas veces, déjelos ahí que recién nacidos. Dice una persona, está muy chiquito, pastor. Pues por eso. Sí, hay una persona le dice, oye, corrige a tu niño. Pastor, está muy chiquito. Pues por eso, ahorita es donde todavía está moldeable. A ver, moldea a tus hijos de 20 años, moldealos. ¿Qué dice Proverbios 33:3? Árbol que nace torcido. Déjenme decir una cosa.
La obediencia se enseña, se aplica. Si tú dices, ¿por qué este hijo es tan desobediente? Porque nunca le enseñaste la obediencia. Porque nunca tomaste el tiempo de enseñarle a obedecer. Esa es la realidad. Ahora, cuando una persona cree y se bautiza, el Espíritu de Dios en nuestras vidas nos enseña a obedecer, hermanos. A obedecer a Dios, obedecerlo en su palabra. Empezamos a estudiar su palabra y empezamos a obedecer lo que su palabra dice. Esa es la realidad. Usted no va a empezar a aprender de cuentos, de nada más que de la palabra de Dios. Ahí es donde va a empezar a desarrollarse su aprendizaje, su obediencia. Hechos 19, verso 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Fíjese cómo hermano, ¿verdad? Cuando una persona cree en el Señor, empieza después del arrepentimiento, ¿verdad? Se nos ordena que ese crecimiento, esa fe y esa obediencia vaya en crecimiento, vaya en una abundancia. Así es que cuando usted aprende, primero, cuando usted ha creído en Cristo, usted se arrepiente de su vida. Usted dirá, pero ¿de arrepentirme de qué? Mire, usted es un pecador, somos pecadores desde que nacemos. Por naturaleza somos desobedientes. Entonces nosotros cuando creemos en Cristo, ahora nos bautizamos en agua, que significa que usted es sumergido en agua, usted es sumergido en el agua, tiene un simbolismo. Cuando usted es sumergido significa que usted ha muerto. Cuando usted se levanta del agua significa que usted ha resucitado a una vida nueva. Eso es lo que significa el bautismo. La inmersión total de una persona. Es sumergida, has muerto. Te levantamos, has resucitado en Cristo Jesús. Y ahora empiezas una vida nueva. Ahora empiezas una vida de obediencia, no de desobediencia, porque aunque usted no lo cree, muchos cristianos que su característica particular es la desobediencia, hermanos. El Señor nos llama a obedecer, porque eso es parte natural de nuestra vida. Entonces, ¿nuestros hijos les gusta obedecer? No, pero tenemos que enseñarles. Tenemos que educarlos. Amén. Tenemos que educarlos. Aunque yo sé que vivimos en una generación donde lamentablemente hay muchos valores que se han perdido. Y hoy en día las nuevas generaciones dicen, no, yo no tengo por qué imponerle a mi hijo lo que yo creo, lo que yo pienso. Él también es una persona, él es una persona independiente e individual. Él crea lo que quiera creer y se haga como él quiera hacer. Déjame decirte una cosa, por eso es que los hijos hoy en día, tú ves muy normal a muchos niños afeminados. Ves a muchos niños violentos. Ves muchos niños, hermano, ya inmiscuidos en el crimen. ¿Por qué? Porque los dejan. La generación de hoy en día dice, yo no tengo que intervenir en nada de lo que mi hijo quiera hacer, y él que haga conforme él quiera. Él tiene libertad, dicen los padres, la generación de hoy en día. Y entonces los hijos, de repente tu niño te dice, papá, ¿sabes qué? Pues soy niña. Pero, ¿cómo que eres niña? Eres un niño. Cuando tú naciste te vimos la identidad. Eres un niño. No, yo soy niña. Y entonces dice la nueva generación, pues es niña mi niño. Pues déjenlo que sea niña. ¿Por qué? Porque también ser educador requiere un gran trabajo. ¿Cuántos están aquí? Un gran esfuerzo. Tienes que ir trabajando todos los días hasta que tu hijo aprenda a obedecer. De la misma forma, de la misma manera, el Espíritu de Dios trabaja en tu vida, no te deja. Por eso Jesús dijo que estaría contigo para siempre. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida es hasta que nos muramos, hermanos. Es hasta el último día. Cuando te mueras, no dices, Señor, gracias que te lo llevaste, ya una lata menos en esta tierra. Amén, hermanos.
Ya terminó. Vamos, a gozarte con tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero mientras estemos en esta tierra, batallaremos. Nuestra carne se opone. Tu carne no quiere. Tu carne no desea. Tu carne ahorita está pensando en otras tonterías, en otras cosas. Tu carne no está aquí. La carne se rebela en contra de la voluntad de Dios. Se rebela en contra de los designios de Dios. De hecho, la Biblia dice que por medio de la carne no podemos obedecer ni satisfacer los deseos de Dios, los designios de Dios. Entonces el Espíritu de Dios tiene que estar en nuestra vida trabajando para que nosotros nos hagamos obedientes. Continúa adelante. El bautismo en agua es un simbolismo de que andas en vida nueva, como ya le expliqué. Romanos capítulo 6, verso 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué, hermanos? En vida nueva. Así es que usted ha creído. El segundo paso de obediencia es bautizarse. Bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me bautizo para ser salvo? No, me bautizo porque ya soy salvo. Me bautizo porque ya soy salvo. Ahora, cuando una persona, el bautismo es muy importante en los adultos, porque los adultos son los que se arrepienten. Los niños, nosotros no creemos en el bautismo de niños, no creemos en el bautismo de infantes, no creemos en eso. ¿Por qué? Porque los niños no tienen nada que arrepentirse, no pueden arrepentirse. Aunque hayan sido, como dijo David, son concebidos en pecado, son concebidos en maldad. Dice la Escritura que somos pecadores desde que nacemos, hermano. Pero un bebé no sabe ni entiende lo que es arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento es un llamado a aquellos que ya son adultos, que saben el pecado, que saben la maldad, que saben y son conscientes de su pecado ante Dios. Son llamados al arrepentimiento. Vengan a Cristo y bautícense en el nombre del Señor. Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, porque demuestran que son salvos en Él. Así es que el bautismo, hermano, es andar en vida nueva. En vida nueva significa en una vida en Cristo, en una vida de obediencia a Cristo. Eso significa. No una vida perfecta. No se confunda, no una vida perfecta, sino una vida de obediencia y aprendizaje de obediencia a Cristo. Continuó. El bautismo en agua es simbolismo de resurrección espiritual. El bautismo en agua es simbolismo de resurrección espiritual. Colosenses 2:12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos, fíjate lo que dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo, perdonándonos todos los pecados. El Evangelio se trata de la salvación de tu alma. Se trata de que tú seas salvo por medio de creer al Evangelio. Ahora, si amas mucho tu pecado, si amas mucho tu vida de pecado, y la vida de pecado no solamente me refiero a los bailes, andar en embriagueces, andar en esa vida desperdiciada, no solamente eso. La vida de pecado también se refiere a idolatrías, se refiere a hechicerías, se refiere a abominaciones que ofenden a Dios. Hemos ido al remate y a un lado de nosotros, bueno, a unos 3, 4 puestos hay gente que practica la brujería, la hechicería, la adivinación. Y ellos lamentablemente tienen más seguidores que nosotros que estamos predicando el Evangelio. Nosotros estamos aquí solos, vacíos, y ahí la bruja del 71, ahí la señora que está practicando la brujería, la hechicería, les echa el incienso, humo, les pasa ramas y de todo, está lleno. Hechicerías, idolatrías, todo eso es las obras de la carne, son las obras del mundo, las obras que ofenden a Dios. Así es que cuando tú vienes a Cristo, significa abandonar toda esa vida,
Ahora, les pregunto, mis amados hermanos, ¿la vida en Cristo es una vida desperdiciada? Y siempre les he dicho, si usted piensa que ha desperdiciado su vida en Cristo, que es un desperdicio venir a la iglesia y estar en la iglesia cuando hay tanta diversión y cuando hay tantas cosas en las cuales podemos aprovechar nuestra vida, es una cosa que el Señor no retiene a fuerza a nadie. El evangelio es para los que creen. Así es que nosotros estábamos muertos, como dice aquí en el verso 13, estábamos muertos en pecados. Y también Efesios capítulo 2, verso 1 y 2 dice la Biblia que estábamos muertos en pecados. Estábamos muertos en nuestras maldades. Y el Señor nos dio vida. Y el bautismo simboliza eso, la vida nueva. Hemos muerto esa vida de pecado y resucitamos a una vida nueva. Continúa adelante. El bautismo no salva, pero hecho en obediencia es señal de salvación. Es importante que entienda que no porque usted se bautice quiere decir que es salvo. Tiene que creer, tiene que arrepentirse. Pero si usted se bautiza en fe, eso es una señal de su salvación. 1 de Pedro capítulo 3 verso 21. 1 de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Usted dirá, pero pastor, ahí dice que sí nos salva. No, continúa leyendo, dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que te salva no es que te bautices, sino que te salvas porque estás demostrando obediencia a Dios. ¿Cuántos aquí fueron bautizados cuando fueron bebés? Estoy seguro que ni se acuerdan, ¿verdad? Pero yo creo que a todos nos bautizaron cuando éramos bebés, ¿no, hermanos? Es natural, es normal. Nuestra cultura de ahí viene. Nuestra cultura proviene de eso. Y no le estoy hablando bueno, por ejemplo, la hermana es cubana, pero los cubanos no provienen tanto del catolicismo, sino de la brujería, del palerismo y todo eso. Es un oscurantismo aún peor. No la volteen a ver a la hermana. Pero ¿sabes una cosa? Nuestra cultura hispanoamericana proviene de la idolatría del catolicismo. Idolatría que la Biblia prohíbe y condena tajantemente. La Biblia dice que no te harás imagen de ninguna cosa de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No las adorarás, no te postrarás ante ellas, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Eso dice la Biblia. Pero, el bautismo es que yo dejo esa vida. Dejo esas imágenes de palo, de oro, de yeso, de lo que sea. Dejo el palerismo, dejo el budismo, dejo el yoga, dejo todas esas creencias. Dejo de creer en los ovnis, porque hay gente, hermano, yo no sé de verdad cómo pueden. Bueno, dejo todas esas creencias vanas y vengo a creer en Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie. ¿Qué significa nadie? ¿Qué significa nadie en Totonaca? Nadie. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Eso es la verdad. Pero como tú amas tu pecado, amas tu vida demasiado, dices: no, yo no voy a dejar, no lo dejes. Pero tenlo por seguro que te espera una condenación eterna por haber desobedecido el llamamiento a creer en Cristo Jesús. Y yo sé que eso un sacerdote jamás te lo va a decir, jamás te lo va a decir, jamás te lo va a enseñar, lo sé. Pero ya que estás aquí, para mí como predicador es importante decírtelo, que tú lo escuches. Porque creer
y bautizarnos significa andar en vida nueva. Amén, hermanos. Significa andar en vida nueva. Vamos al último punto. Lo que el bautismo en fuego no es. Lo que el bautismo en fuego no es. De hecho, el bautismo en fuego es uno de los bautismos menos que se habla y eso se enseña, hermano. Y además, es uno de los bautismos más mal interpretados y mal entendidos. El bautismo en fuego, póngame atención, hermanos. El bautismo en fuego es el juicio. El bautismo en fuego es el juicio. El juicio de Dios. Vamos a Mateo 3:11. Aquí vemos a Juan el Bautista hablando. ¿Lo tiene conmigo? Mateo 3:11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, dijo Juan el Bautista, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. ¿Y qué, hermanos? Y fuego. El 12. Su aventador está en su mano. Y limpiará, fíjese lo que dice, y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hay gente que dice, hay predicadores más, de hecho hoy en día, hermano, escuchar un mensaje del infierno es casi ofensivo. Porque vivimos también en una generación muy delicada, ¿verdad, hermanos? Todo nos ofende, ¿sí o no? Todo nos ofende. Ahorita los mexicanos, ¿hay algún mexicano aquí? Andan súper ofendidos porque unos muchachos de allá del norte dijeron que les gusta más Estados Unidos que México. No, yo lo estaba mirando ahí y decía, bueno, ¿qué traen estos? Y decía, no, es que a mí me gusta más la comida de Estados Unidos que la de... Y todo México está ofendido, hermanos. Y yo dije, santo Dios. Vivimos en una generación que todo nos ofende. ¿O no? No diga la palabra negro porque ofendes a los negros. No diga la palabra homosexual porque ofendes a los homosexuales. Mira, la humanidad entera se la pasa ofendiendo a Dios. Se la pasa ofendiendo a Dios. Es una cosa. Para mí es importante que sepa. Ponga atención. Despierta que se está durmiendo a su lado. Le voy a dar 3 segundos para que lo despierte. Despierta a lo que está a su lado. Le voy a decir esto. Para mí es importante que usted sepa que si usted no cree en Cristo, usted se va a ir al infierno. Ustedes me están mandando al infierno. No, yo no. Cristo mismo. El Señor Jesús mismo lo dijo. ¿Es ofensivo? ¿A quién le importa, hermanos? ¿A quién le importa? ¿Eso nos ofende? Cuando yo escribo todo se me olvidó la palabra, pero todo el movimiento LGTB no les espera más que la condenación. ¿Es ofensivo? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa llamarle a un homosexual, a una lesbiana, a un transexual? ¿A quién le importa que se ofendan? ¿Qué importa? Llamarle al borracho, ¿qué importa? ¿Se ofenden? ¿Qué importa si usted se ofenda? Si hablamos que Jesús nos enseñó claramente que el que no cree será condenado. Mira, vamos una vez más a Marcos 16:16. Ponlo una vez más. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Esto es palabra de Dios. ¿O no? ¿Te ofende? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Dios te llama al arrepentimiento? Sí. ¿No quieres obedecer? No. ¿Qué esperas?
¿Qué esperas, mi amado oyente? ¿Qué esperas? Que Dios diga, está bien, pues no creas en mi hijo, está bien, te voy a llevar a la vida eterna, aunque no creas en mi hijo Jesús. No, no es así. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Volvemos a Mateo 3, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. ¿Quién es el trigo? Los que creen. Los que creen. Y dice, y quemará la paja. ¿La paja quién es la paja? Los que no creen. Estoy en Mateo 11, 12. Quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, debe ser una cosa. Hay gente que dice, yo quiero que el Señor me bautice en fuego. No saben lo que piden. A veces cuando la gente en las iglesias cantan, Señor, manda fuego. No saben lo que piden. Señor, envíanos el fuego tuyo. No saben lo que piden. Cuando la Biblia nos enseña de fuego se refiere al juicio de Dios. Se refiere al juicio condenador de nuestro Dios. Así es que no se refiere al poder del Espíritu Santo. Mire, Hechos capítulo 2, verso 3, Hechos 2, 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas. Fíjense cómo dice. Lo voy a esperar. Hechos 2, 3. Se les aparecieron lenguas repartidas. ¿Cómo? De fuego. No dice de fuego. No dice lenguas de fuego. ¿Cómo de fuego? ¿Por qué? ¿Por qué dice así? Porque los testigos que estaban ahí pensaron, lo asimilaron, lo miraron. Oye, eso parece fuego. No estoy seguro, pero parece. No era fuego. Porque el Espíritu de Dios, hermano, es como el viento. Que no sabes de dónde sopla y no sabes a dónde va. Pero el Espíritu de Dios vino sobre estas personas, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. El 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Solamente en un paréntesis, si usted alguna vez ha llegado a alguna iglesia donde empiezan a hablar en lenguas, urracanda, sayamaya, usted dice, eso es del Espíritu Santo. Déjeme decirle una cosa, que no es así. Cuando la Biblia dice que hablaban en otras lenguas, se refiere a lenguajes, se refiere a idiomas. El verdadero milagro es que entre nosotros, ¿cuántos idiomas podemos hablar nosotros aquí entre nosotros? 2, español, inglés. No sé si habrá un japonés, un alemán, un francés entre nosotros. Pero el milagro es que entre nosotros una persona de entre ustedes empieza a hablar en chino, otro empieza a hablar en coreano, otro empieza a hablar en alemán, otro empieza a hablar en español, otro empieza a hablar, hermano, en árabe. Eso es el milagro del Espíritu Santo que descendió sobre ellos. Ahora, continúa adelante. El fuego que describe Juan en el juicio sobre los incrédulos, hermano. El fuego que describe Juan en el juicio es el juicio sobre los incrédulos. Vamos a Mateo 3. Vamos una vez más, Mateo 3, verso 7. Vamos a ver esto en su contexto. Dice el verso 7. ¿Lo tiene conmigo? Mateo 3, 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿cómo les decía, hermanos? Yo creo que si Juan y Cristo volvieran a este mundo, hermano, fueran las personas más ofensivas de la tierra. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién? Haced pues frutos. ¿Dignos de qué? De arrepentimiento. Juan señala, hermano, en el verso 7, ¿verdad? En el verso 7 señala a Juan de un juicio venidero. Porque viene un juicio sobre las naciones, sobre la tierra, viene un juicio. Dios enjuiciará este mundo. Y no sé si nos toque verlo. No sé si nos toque verlo. Porque la iglesia es levantada, es arrebatada. Los creyentes son arrebatados. Y entonces viene un juicio sobre las naciones. A eso se refiere Juan, de la ira venidera. El verso 8 dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento.
O sea, Juan señala la solución para evitar ese juicio venidero. ¿Qué? El arrepentimiento. Pero es lo que menos la gente quiere hacer. La gente quiere seguir en su pecado, en su vida. Aman mucho su pecado y su vida. Dicen, no. Para mí, mi vida yo no la dejo. Yo no, esto es mi vida y yo no la dejo. Bueno, sigan en su vida, pero no evitarán la ira venidera. El verso 9. Y no penséis, fíjate la palabra de Cristo. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, aún de estas piedras. Aún de estas piedras. Juan señala, hermano, que no por ser judíos tenían ya acceso a la salvación y evitar el juicio. Es lo mismo que tú dijeras, mira, yo no necesito cambiar de vida porque ya tengo mi religión. ¿Verdad que mucha gente dice? Cuando vamos al remate o cuando vamos a predicar, la gente dice lo primero que dice, ¿sabes qué? No, yo ya tengo mi religión. En otras palabras, te están diciendo, a mí me gusta la vida que llevo. A mí me gusta y me satisface la vida que tengo. No necesito un cambio, no necesito cambiar, no necesito nada nuevo, no necesito moverme a ningún lugar. Me gusta la vida que tengo con mi religión. Dice el verso 10. Y también el hacha. Fíjate lo que dice el verso 10. O sea, Dios ya está listo, dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado. ¿Y echado en dónde? Subraya esa palabra, fuego. Fuego, subráyela ahí en su Biblia, fuego. Juan dice que el juicio que viene es fuego. El verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El contexto de este pasaje se refiere al fuego del juicio de Dios sobre los que no creen. No se refiere a que tú llega el Espíritu Santo y entras en fuego. No. Si tú quieres tener fuego en tu vida, por así decirlo, estudia la Biblia. Ora a Dios. Pídele al Señor ánimo, fuerza, gozo, alegría, paz. Pídele al Señor que te llene de su gracia, de su poder, de su espíritu. Y vas a tener el fuego en tu vida. Vas a tener la alegría de la vida del cristiano. Pero fuego se refiere a una condenación. El verso 12 dice, su aventador está en su mano. Y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así es que fuego, en este verso, el bautismo del fuego no se refiere a Hechos capítulo 2. Se refiere a la condenación eterna, a la condenación que viene sobre los inconversos, sobre los impíos, sobre aquellos que escuchando el Evangelio le dan la espalda al Evangelio, le dan la espalda a Cristo, le dan la espalda, hermano, a la redención que está en Cristo y siguen su camino de maldad, de pecado, de perdición, de desobediencia, de rebeldía contra Dios, haciendo y viviendo toda su vida en una desobediencia a Dios. Así es que este fuego no se refiere a unción, ni a fuego de poder, ni fuego de lenguas, o fuego de milagros, o fuego de saltar, gritar, llorar, caerse. No se refiere a eso, se refiere a un fuego condenatorio. Continúa adelante, Jesús también anunció este bautismo en fuego, hermano. Cristo también lo anunció. Deme unos minutos. Jesús también anunció este bautismo en fuego. Vamos a Mateo 25, verso 31. Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga, fíjate lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Fíjate lo del 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ovejas
son los que obedecen al evangelio. Las cabras son aquellos que se rebelan y desobedecen al llamamiento del evangelio. El 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué hermoso, hermano. Desde la fundación del mundo. Recuerde, hermano, que las cabras, las ovejas son puestas a la derecha y las cabras a la izquierda. ¿Qué dice en el verso 41? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí. Qué grosero es Cristo, hermanos. Qué grosero es Cristo. Malditos. Malditos. Apartaos de mí, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es palabra de Dios. Así es que el mensaje es sencillo. Arrepiéntete. Deja esa vida miserable que llevas, porque es una vida miserable. Es una vida miserable. Dijéramos, es una vida de calidad. Digamos, es una vida muy fifiu. Una vida miserable, de idolatría, pidiéndole a imágenes muertos sin vida, pidiéndole a las imágenes y pidiéndole a los brujos al mismo tiempo, levantándote y lo primero que chequeas es tu horóscopo, a ver cómo te va a ir. Todas esas cosas son pecado ante Dios. Son pecado ante Dios. Dios nos llama al arrepentimiento. Nos llama a que nos arrepintamos hoy. Dice Pablo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Por último, nadie debe desear el bautismo en fuego. Nadie debe desear el bautismo en fuego. Ya te decía hace un momento, hay incluso cantos que dicen: manda tu fuego, manda tu fuego. Señor, que haga tu fuego descender. Yo me recuerdo a alguien que hizo caer fuego del cielo. Hermano, si no le fue tan bien a aquellos sobre quienes cayó. A todos aquellos del movimiento LGTB, hace siglos atrás les cayó fuego. Se llamaba Sodoma y Gomorra. Así que todo esto es del movimiento del Pride, ¿verdad? Hasta incluso le llaman de Pride, ¿verdad? El orgullo gay. Orgullo debería ser vergüenza. Es una vergüenza. Su juicio les espera si no se arrepienten. Su juicio les espera. Mateo 13:38 dice, una vez más, palabras de Cristo. Dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, los que creyeron al evangelio. Y la cizaña no es la suegra. ¿Cuántos dicen amén? La cizaña son los hijos del malo. Los hijos del malo, los hijos de Satanás. El 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema, ¿en dónde? Así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Oiga. Tú viniste en esta mañana porque Dios te quiere hablar y te habló. ¿Te ofendes? Ese no es mi problema. No es mi problema. No me debes nada. Al contrario, you are welcome. Amén. ¿Sí? Gracias porque escuchaste. Pero el que tiene oídos para oír, que oiga, dice el Señor. Que oiga. Porque vendrá ese momento en el cual solamente habrá lloro y crujir de dientes. Un día Jesús le reprochará su incredulidad a la humanidad, hermano. Se lo reprochará y les dirá: malditos hacedores de maldad.
Hoy es el día de salvación. Hoy crees y prontamente te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Vamos a concluir. Al que cree y se arrepiente, el Espíritu Santo vendrá a morar en él para siempre. El que realmente cree y nace de nuevo, Dios le enseña la obediencia, y la obediencia se manifiesta en un bautismo en agua, como dijo el eunuco. ¿Se recuerda el eunuco que le dijo a Felipe? ¿Qué impide que sea bautizado? Allá en Hechos 8:36. ¿Qué impide? Ya creí. Ahora, ¿qué impide que sea bautizado? No pidas fuego finalmente, no pidas fuego. Pide que te ayude a obedecerlo, amén, hermanos. Pide que te ayude a creer en Él. Pide que te ayude a ser fiel hasta la muerte o hasta el último día de tu vida. El bautismo es en fuego. El bautismo de fuego es para los incrédulos, hermanos. Hoy es el día de salvación. Para ti. Para ti. Hoy es el día en el cual llega el momento crucial de decir: Señor, tu palabra es verdad. He vivido una vida de desobediencia. He vivido una vida de rebeldía. He vivido una vida dándole el gusto y los deseos de mi carne y los placeres de mi corazón. Y me he dado cuenta que todo es vanidad. Todo es aflicción, espíritu y vanidad. Es el momento que tienes que decir: Señor, yo creo en ti. Creo en ti. Ayúdame a cambiar mi vida. Y no tienes que pronunciarlo. Tienes que creerlo. Y si crees, serás salvo. Tendrás vida. Y no solamente vida nueva, no solamente vida nueva. Tendrás una vida, lo que te resta de vida, tendrás una vida buena. Tendrás una vida buena. Nuestra vida es buena en Cristo, ¿no, hermano? A ver, levante la mano. ¿Cuánto aquí su vida es buena en Cristo? Nada más como 3, hermanos. ¿Cuánto aquí su vida es buena en Cristo? No hay nada que arrepentirnos, no hay nada que regresar. ¿A qué regresamos? ¿A un desierto? ¿A un vacío? ¿A qué regresamos? ¿A qué volvemos? Nada, no hay nada en ese desierto, no hay nada en ese mundo que nos llame la atención. Todo está en Cristo, todo lo hemos ganado en Cristo, todo lo hemos recibido en Cristo. Por lo tanto, hoy es el día de salvación para tu vida. Hoy es el día de salvación para tu vida. Y yo sé que usted quizás me mire y dirá: haga el llamamiento, pastor. Déjeme decirle una cosa: el llamamiento en estos momentos lo está haciendo el Espíritu Santo. En tu vida, en tu ser. Quien te está haciendo reconocer qué perdido estás. Él, el Espíritu de Dios. Esa es mi confianza. Que el Espíritu de Dios en este momento te está llamando a tu corazón y te está diciendo: ¿sabes qué? Vives una vida de perdición y extraviada. Y el Espíritu de Dios, si te va a salvar, Él lo va a hacer. No te va a pedir permiso tampoco. No creas que te va a venir, como algunos malinterpretan, Apocalipsis 3:20, que el Señor está a la puerta y llama. No, ese es un texto fuera de contexto. El Espíritu de Dios no te va a pedir permiso, ni te va a llegar, como dicen algunos, el Espíritu Santo es un caballero que viene y te dice: ¿quieres aceptarme en tu corazón? No, tampoco, no te confundas. El Espíritu Santo llega a tu vida y Él, como es el Señor, Él manda, Él ordena. Él cambia y transforma la vida de aquellos que Él llamará a la vida eterna. Y los que no, pues lo siento por ustedes. Francamente se los digo, lo siento por ustedes. Van a seguir en su misma vida. Lo invito a que se ponga de pie. Póngase de pie conmigo.